Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que fielmente nos sigan hasta aquí. Gracias por vuestra sintonía, pero sobre todo por compartir lo más importante, la palabra de Dios. Recuerden que es uno de los grandes elementos eternos que hacen el ministerio, la palabra de Dios, porque mientras que el cielo y la tierra pasarán, y también el coronavirus, la palabra de Dios no pasarán. Así que haremos bien en mantenernos firmes en aquella roca. Gracias al Señor por estos medios que nos permite estar en contacto y poder compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. Estamos ya listos para continuar con nuestra serie general Contagiando a Cristo, ¿no? Y habíamos hablado de que necesitamos, para poder contagiar, tener algo, vivirlo, y cuando esto se da es inevitable tal contagio, es parte de nuestra vida. Estamos viendo cómo la iglesia naciente del libro de Hechos, ellos tenían una vitalidad, una vida tal que eso era lo que hacían, más que transmitir, contagiaban de una manera impresionante. El apóstol Pedro, recuerdan, ha predicado un par de mensajes y más de 8.000 personas se han convertido en total. Qué impresionante. Y esto ha causado una revolución. Se calcula que 1 de cada 4 personas en Jerusalén eran creyentes, lo que nosotros hoy llamamos cristianos. ¿Qué tal avivamiento? Obviamente fruto de la obra del Espíritu Santo en y a través de ellos, aunque ellos no eran muy conscientes que eran iglesia. Pero vimos también cómo inmediatamente se producían las reacciones, la primera oleadas de oposición. Y como hemos distinguido, hay 2 grandes fuentes o ámbitos de esta oposición. Desde fuera, ¿no es cierto? Entiéndase las amenazas, la coerción y la cárcel, la coacción. Y esto no hace sino representar al león, Satanás, cual león rugiente. Y también hemos visto que hay presiones, en este caso desde dentro, las amenazas, ¿no es cierto?, que también la iglesia experimentó. En este caso, estas últimas siempre son más difíciles, más sutiles. En este caso, Satanás se presenta como serpiente, y vimos allí cómo ésta se presentó en medio de ese cual avivamiento que vivió la iglesia, en medio de esa actitud de desprendimiento que todos tenían, y lo cual motiva siempre a otros. Pero lamentablemente esta pareja de esposos, Ananías y Zafira, lamentablemente, de ser una pareja de cónyuges, se convirtieron en una pareja de cómplices. Y vemos cómo ellos pensaban que era una cuestión social, vamos a aparentar algo a las personas, engañar, y no era tal, sino que se habían atrevido de mentir al Dios Espíritu Santo, y Dios se encargó de ejecutar un juicio terrible, lo cual produjo temor, reverencia, respeto entre la misma iglesia, los que vieron esto, y aún los que estaban fuera. A partir de eso también estuvimos viendo cómo el jueves pasado, si usted nos sigue, cómo se produce otra dificultad que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Todo desarrollo tiene una dificultad, eso es normal, tiene un costo. El cumplir la comisión puede traer dificultades en la comisión, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, la murmuración. Y vimos cómo Dios se encargó de guiar, dar discernimiento al liderazgo de ese entonces, para que, conscientes de sus convicciones, orientasen a toda la congregación, a la multitud, más de 8.000, recuerdan, y que había problemas en la atención, en la alimentación propiamente, ¿no?, de las viudas, que hablaban unas un idioma y otras otro idioma, ¿no?, griego y hebreo, y trajo esta murmuración. Vimos que una necesidad es un problema no atendido, no satisfecho, y vimos cómo Dios, de la propia necesidad, levantó la provisión a estos hombres, 7 hombres calificados espiritualmente hablando. No fue un concurso de popularidad, ni elecciones democráticas o algo por el estilo, sino fue la guía de Dios, en que aún la misma multitud reconociera bajo requisitos espirituales. Y eso es siempre importante. Ahí salieron estos 7 hombres, y una vez más se siguió cumpliendo la gran comisión, aumentaba el número de discípulos. Y esta mañana estuvimos viendo
cómo a raíz de eso, uno de estos primeros hombres, ¿no es cierto? Esteban, hizo un tremendo honor a su nombre, una tremenda corona. Lo que llamamos mártir, en el griego mártir es la palabra para testigo, y fue un testigo ejemplar en muchos aspectos, como vimos. Y ahora, otra vez vamos a enfrentarnos a otra nueva realidad, otra amenaza. Esta vez está en el capítulo 8. Y en el capítulo 8 habrán notado, Lucas está registrando eso. ¿No es cierto? El desarrollo, luego la dificultad. Y en tanto se da esa dinámica, vamos a ir viendo el avance de la iglesia. No solo el nacimiento, sino el crecimiento y el fortalecimiento. En la lógica de Dios es a través de las pruebas que se produce el fortalecimiento. Y allí, ahora en el capítulo 8, vamos a ver que va a haber un nuevo desafío con algo mucho más directo, parecido al caso de Ananías y Zafira, pero mucho más directo, más sutil, el caso del engaño. ¿Cómo poder evaluar y luego enfrentar el engaño? Obviamente, si lo pudiéramos reconocer, lo evitaríamos, pero justamente ese es el poder, la eficacia, que el engaño es tal, ¿no es cierto? El fraude es tal que pasa desapercibido. Pues justamente es algo que ahora va a tener que enfrentar esta iglesia naciente. Ahora el escenario ha cambiado un poco más. A causa de esa persecución, como vimos esta mañana, todos han sido esparcidos y han ido predicando por todas partes el Evangelio. Así empieza el capítulo 8, una gran persecución contra la iglesia. Versículo 4, 1 y 4, fueron esparcidos. Y entonces, mientras eso, a la par, y ahí aparece Saulo por primera vez, el quien va a ser más tarde Pablo, asolaba la iglesia, los arrastraba y los entregaba en la cárcel. ¿Notó? Una vez más, desde fuera. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Tremendo, en medio, a pesar de las dificultades. No me diga cuál es la dificultad. Dígame qué hace. Y siempre es eso, no es la acción, sino nuestra reacción ante ello lo que va a contar. Y allí Felipe, y aquí comienzan lo que se conoce como los hechos de Felipe. Felipe, versículo 5, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, versículo 6, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Este hombre, este mesero, literalmente, repito, algunos creen que es un diácono, personalmente creemos que es un anciano, no es para discutir ni para pelearse. Más allá de este hombre que literalmente fue encargado para atender las mesas, ahora miren el ministerio que también estaba desarrollando. El primero fue Esteban, ahora Felipe. Y ahora vamos a ver la reacción que ocurrió ante esto, ante la prédica que era vindicada, validada por estas señales. ¿Cómo a la par de eso va a surgir una amenaza, la amenaza del engaño? ¿Cómo podemos evaluar el engaño? Ese es el desafío. Señor, en esta noche te agradecemos por tu palabra es verdad. Ayúdanos que sea cual colirio para poder evaluar, enfrentar el engaño. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces el escenario se ha movido de Jerusalén, como había anticipado el Señor, como les había indicado, ser testigos primero en Jerusalén. Ahora se ha movido a Judea y Samaria, ¿no es cierto? Esta región que ya estaba fuera de la capital, digámoslo así, de Jerusalén, de la iglesia naciente, hasta esta zona un tanto intermedia. Si usted está familiarizado con la geografía, Judea y Samaria, donde había mucha sensibilidad geográfica, cultural, étnica, nacional entre ellos. Nos referiremos a eso en otro momento. Así que Dios va a usar allí a Felipe. Otra manera de ver el libro de Hechos es, en los primeros 7 capítulos, son los hechos de Pedro. Capítulo 8, los hechos de Felipe, ¿no es cierto? Y ahí está, Felipe está siendo usado de una manera portentosa. Recuerden, los milagros no eran potestad de él, era Dios quien validaba la palabra. Y en medio de todo ello, note, vamos, capítulo 8, versículo 9, y ahí aparece que ante el efecto de la palabra ratificada con las señales, ¿no es cierto? Dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia y había engañado a la gente, haciéndose pasar por algún grande. Estamos leyendo las escrituras, pareciera ser un diario y pareciera que estamos leyendo algo de nuestros días o algo de actualidad política. No era así. Era un hombre, Simón, que más tarde su nombre va a servir para acuñar algo tristemente célebre. ¿Y qué es? Ejercía la magia. Más allá, servía para engañar a la gente. ¿Cómo? Haciéndose pasar por algún grande.
alguien portentoso. Hoy no ha cambiado, ¿no? Siempre eso va a afectar nuestros sentidos. Una de las cosas que necesitamos cuidar son nuestros sentidos, porque como diría el apóstol Pablo, él temía que como Eva nuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Y así que tal era el efecto, y esto del engaño se ratifica en el versículo 11. Era conocido, con sus artes mágicas había engañado mucho tiempo. Tal era el efecto, que mire lo que decía la gente de este Simón. Versículo 10 dice: este es el gran poder de Dios. ¡Wow! Tenía la validación popular, la aclamación, el reconocimiento. Así que todos, a pesar del engaño, a pesar de que notaban que era fruto de estas, entre comillas, artes mágicas y el engaño, le reconocían. ¿Qué prueba? Una vez más, vivimos en un mundo de esa manera. El punto no es si es correcto o incorrecto, el punto no es si es verdad o falsedad, no, el punto es me gusta, el punto es espectacular, no importa si sea falso. Lamentablemente ese es el signo de nuestra generación, donde el gusto, las opciones, las preferencias, el democratismo va a prevalecer sobremanera. No importa si es correcto o incorrecto, no importa si es inmoral o inmoral, si es ilegal siquiera, no. Así que ahí está, máxime en los aspectos espirituales. Todo el mundo le reconocía es el gran poder de Dios. Ahora estamos frente a este Simón. Ahora vamos a ver el efecto de la palabra en él. Y esto nos recuerda, ¿y dónde está el poder de Dios? ¿La palabra no puede cambiar a este hombre? Nos dice el versículo 11 en adelante, que están creyendo la predicación de Felipe, y versículo 13 dice: también creyó Simón mismo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Si aquí terminara todo lo que la revelación del libro de Hechos nos dice en cuanto a Simón, diríamos, obviamente, si hasta aquí fuera, se ha convertido. La Biblia lo dice, creyó y se bautizó, categórico. ¿Cómo sabemos que alguien ha creído? ¿Cómo podemos verlo nosotros? Malas noticias, no podemos. No podemos saberlo, no podemos conocerlo. Somos incapaces. La única manera, como diría por ejemplo el libro de Romanos, es que si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón, nadie lo puede ver, y confesares con tu boca. Nosotros podemos oír las palabras, pero ¿qué si es el caso y no es? Y conocemos personas, que hay de personas que no pueden hablar. No tendríamos opción, ¿no es cierto? No que Dios no conozca su corazón, pero nosotros seríamos incapaces. Así que al fin el punto, el hecho de creer, solo Dios lo ve. Sin embargo, ¿cómo podemos validar? La misma Biblia nos da algunos elementos, ¿no es cierto? Los frutos, diría Jesús, las evidencias, el cambio, claro que sí. Una de las primeras señales públicas, justamente la conversión, es el bautismo. Jesús se encargó de mostrar y nos dejó así el modelo. Es el primer, a propósito, acto de obediencia en el servicio público, ¿no? Así que, y se bautizó, se había bautizado. ¿Qué más podríamos decir? Es más, por si quedara alguna duda, ahí estaba su aparente conversión, su aparente, ¿no es cierto?, confirmación, bautismo y su comunión. Y estaba siempre con Felipe. La comunión con Felipe, con el enviado, con este hombre. Así que, ¿quién podría dudar? Hasta estas alturas tendríamos que tenerle por un creyente distinguido, comprometido, un creyente a carta cabal. ¿Es así? Sí, sí es cierto. Sin embargo, como hemos visto, vamos a ver aquí el engaño. ¿Cómo podemos reconocer el engaño, el error? Se requiere discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad de reconocer, diferenciar la verdad de la casi verdad. No se trata de lo malo y lo bueno, sería muy fácil, ¿no le parece? Sino la verdad de la casi verdad. Y ese es el detalle. Recuerde que quien está intelectualmente, el autor intelectual de todo esto es Satanás. A él se le llama el padre de mentira.
Así que él es experto en los disfraces, se disfraza como ángel de luz. Él es un ser muy espiritual, le recuerdo. Es un ser que conoce las escrituras, hasta diríamos que es bíblico. Se atrevió a usar las escrituras para tentar a Satanás. Él es una persona muy religiosa. Es el primero en llegar a todo tipo de reunión religiosa y el último en irse. Él no descansa ni los domingos. A él no le afecta tampoco lo del nuevo coronavirus. Y está ahí. Y él es muy hábil. No descansa ni un día. No descansa ni en Navidad, ni en ninguna fecha. ¿Cómo poder enfrentarlo? Así que humanamente somos incapaces, le voy diciendo la mala noticia. Si queremos valernos por nuestros medios humanos, somos incapaces. El diablo es poderoso, muy poderoso. No he dicho todopoderoso, sino muy poderoso. Estamos a merced. Si lo vamos a enfrentar por nosotros mismos, estamos a merced. Así que si solo fuera así, es una batalla perdida anticipadamente. Entonces, ¿cómo podemos, volviendo al caso, no se puede convertir acaso una persona inconversa? ¿Un farsante, un engañador no se puede convertir? Sí. ¿Y aquí no están las señales? Sí. Pero una vez más, necesitamos algo categórico. Y lo siguiente, vamos a ver una evidencia que va a ser reveladora de aquello que justamente nosotros no podemos ver. ¿Qué más? ¿Cómo podríamos valernos? Pues aquí la escritura de manera muy reveladora e ilustrativa va a mostrarnos algo más. Repito, si hubiera terminado allí en el versículo 13, diríamos es un creyente. Aun cuando note usted que termina el versículo diciendo que estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Y así estaba atónito. A propósito, no es esto malo, ni condenatorio, ni pecaminoso en sí, pero ya a la luz de todo lo que vamos a ver, resulta significativo. ¿Qué resulta significativo? Su enfoque, su visión, su atención en que estaba en las señales, en los milagros. Eso era lo que le dejaba atónito. Lamentablemente muy revelador de nuestros signos, donde hoy traducimos, deletreamos espiritual igual espectacular. Si es espectacular, para nosotros va a ser espiritual. Qué decepción. Hoy buscamos entretenimiento, no buscamos edificación. Hoy buscamos pasar un buen tiempo, no tiene nada de malo, pero confundimos a la congregación con un club. Confundimos a la congregación con un circo. Porque si es eso lo que buscamos y no tiene nada de malo, hay otros lugares. Y así evaluamos la iglesia, evaluamos a los predicadores, evaluamos el ministerio. ¿Por qué? Porque andamos buscando, como lo hacía este Simón, señales y milagros. No, si no hubo nada espectacular, fue muy aburrido. Así que a ver cuál es la oferta, cuál es la tendencia. Y así vivimos, como Simón. Primer indicador. Pero lo más categórico, les había anticipado que va a servir para darle el nombre a este pecado, está en el versículo 18. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, recuerden la transición, hablamos de eso hace 2 mensajes, recuerden el capítulo 6, identificación, y era para identificarse que sí son creyentes y necesitaban ahora obviamente la morada del Espíritu Santo. Es un tiempo de transición, recuerde, por eso ocurría así. Entonces están allí imponiendo las manos para que se les diera el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Les ofreció dinero, dice el versículo 18. Les ofreció dinero. Así que en primer lugar, un primer componente de lo que se conoce como la simonía por Simón, el mago, Simón el engañador, es creer que por dinero, con dinero se puede comprar u obtener de las cosas de Dios. Pero alguien diría, no, qué barbaridad. Es que a veces podemos, como hemos indicado, recuerde, en la sutileza entre aquello que es verdad y aquello que es casi verdad. Por ejemplo, nadie osaría conscientemente creer que con dinero se puede obtener algo de Dios. No seguro, pero de repente indirecto. Pero de repente, si yo soy fiel en mis ofrendas, puedo esperar que Dios me bendiga. En todo caso, ¿por qué Dios no me bendice si yo he sido fiel en mis ofrendas? ¿Notó? Ahí hay un germen, ahí hay un virus de la simonía. Pero de repente, si yo ayudo más, si yo doy más, me tienen que considerar. Yo soy alguien fiel en ese sentido. Y qué bueno, otra vez, estoy queriendo comprar.
Entonces, no ha pasado de moda la esencia de la simonía, el usar el dinero, usar un medio para querer comprar a Dios. Pudiéramos hacer otras explicaciones, creer que por algún tipo de medio, de recurso, capacidad, querer comprar a Dios. Estamos frente a lo que es el legalismo, creer que porque hago tal cosa, porque colaboro de tal manera, entonces eso me granjea favores. Una vez más, la esencia misma del error. Aquí fue con el dinero, la simonía. Y dice, les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder. ¿Recuerdan en qué estaba su visión, su enfoque? Señales, prodigios, poder, la validación. Él no buscaba, dadme ese cambio de vida. Él no buscaba algo de la santidad, un cambio de pensamiento, y lo vamos a ver eso. No, él buscaba poder. Así que una vez más, vamos a la pregunta distintiva. ¿Recuerdan cuando vimos el caso de Ananías y Zafira? La pregunta es, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Recordando a Ananías y Zafira, ¿por qué se pusieron de acuerdo cual cómplices para mentir? ¿Cuál era el propósito? ¿Eran tan malos que querían mentir? No, sino que querían probablemente la aprobación que experimentó José, al que pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Estaba mal? No, lo que ocurrió era el medio, cómo lo quisieron. Así que aquí, una vez más, vemos cómo este Simón quería que por dinero se le diese poder. No tenía nada que ver con el caso de dar dinero para ayudar. Recuerda el caso de los que la iglesia naciente, ninguno decía ser suyo nada propio. No, esto no fue una ofrenda, quería compra. Así que, y para tener este poder, dijimos hay que tener cuidado. Seguro no lo hacemos intencional o directamente, pero podemos correr el riesgo. Cuando, por último, el ejemplo tan clásico, ¿no? Que a veces suele ocurrir. No conozco, no quiero conocer, no tengo que conocer, menos condenar. Pero es tan evidente que a veces pasa que cuando para la obra de Dios hacemos trueques, ¿no es cierto? En vez de la ofrenda, hemos hecho trueques típicos de nuestra cultura, ¿no? Vendemos. ¿Tiene algo de malo? No, pero no es la manera. Volviendo a nuestro punto, aquí Simón quería que con el dinero a él también se le diese ese poder. Hoy no cabe duda que se vuelve siempre un atractivo el ver el obrar de Dios, pero podemos equivocar en que esto se obtiene por medios materiales, por recursos. No es así, porque esto no es algo que se puede comprar, porque si al fin pudiera ser hecho, recuerdan, no existiría el versículo que nos dice que es un regalo la salvación, no por obras. No existiría que fuimos redimidos, que Él nos compró. No existiría el concepto de que no podemos pagar, es impagable. Él vino a morir, a sufrir, pagar nuestra deuda por aquella deuda que era impagable para nosotros. Así que no puede ser hecho. Así que ahí está Simón, una vez más, ahora tiene sentido. ¿Recuerdan? Por eso estaba tan atento a las señales similares. Estaba bastante familiarizado. Antes, recuerdan, ejercía la magia, estaba muy familiarizado. ¿Y qué nos recuerda? Al parecer, de hecho, no había habido ninguna ruptura con su manera de vivir. Seamos justos, dice, creyó, y este es un tema, vamos a seguir hablando, creyó y se bautizó. El tema no es lo que hizo, sino lo que no hizo. El tema es que no es lo que añadió, sino lo que no dejó. Siguió como antaño. Y eso es un peligro. La nueva vida en Cristo es un total reaprendizaje. No es solo me faltaba Cristo. Totalmente equivocado. Si nos falta Cristo, nos falta todo. Y esto nos lleva al serio tema de, al fin, ¿qué es la conversión? Hay varios sinónimos que la Escritura usa, y cada uno de ellos es por demás revelador y categórico. Uno de tantos, el nuevo nacimiento. Su nombre lo indica, nuevo nacimiento. No es reencarnación, no es transformación, no es meramente, un maquillaje. Es un cambio total. Entonces, ¿cómo poder saberlo? Ya lo dijimos, sí. Eso es la obra propia de Dios Espíritu Santo. Y nosotros solo vamos a ver los frutos. Evidentemente son los frutos que van a validar esta conversión. Hablábamos de bautismo. El bautismo al fin es un ritual. ¿Por qué? Porque si este ritual no es un reflejo de una realidad espiritual, mero ritual.
pero sin cambio es el reflejo de una realidad muy significativa. Entonces el bautismo no salva a nadie, no tiene que ver con ello, es una evidencia de la salvación. Es decir, todo aquel que es creyente en Cristo, que ha experimentado un nuevo nacimiento, se va a bautizar, pero no todo aquel que se bautiza quiere decir que es creyente. Y seguro usted ha escuchado, y si no ha conocido casos de aquellos que en algún momento han tenido que ser honestos consigo mismo y con Dios y con los demás y decir, yo no soy creyente aunque he vivido por años en una iglesia, he sido bautizado. Permítame contarle, yo por casi 15 años era un evangélico convicto y confeso. El problema es que no era creyente. Pensaba que Dios, así como tiene hijos de Dios, aquellos que han creído, también tiene nietos de Dios, ya que yo era hijo de hijos de Dios, y no hay tal. Y entonces, a menos que experimentemos la real obra de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, no va a haber tal. Lo demás no va a servir. Repito, es una evidencia, pero no es estos hechos los que hacen el cambio. Así que Simón ha creído, se ha bautizado y está con Felipe, pero lamentablemente no había experimentado un cambio. ¿Cómo sabemos? En el juicio que finalmente hace Pedro. Una vez más recuerden Pedro, como el caso de Ananías y Zafira, siendo utilizado por Dios Espíritu Santo, llame de palabra de sabiduría, revelación. ¿Cómo no? Estaba en plena vigencia. Una vez más Pedro, muy diferente a los de los evangelios, mire cómo enfrenta y enjuicia espiritualmente a Simón. Dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. O sea, no solo era el problema del dinero, sino era el problema del poseedor, contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea, así no se obtiene, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Que estamos viendo era un problema del corazón. No era un error, no era una mera pifia, era una cuestión drástica, un problema de no haber experimentado un cambio de corazón. Versículo 22, Pedro dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Así que Simón tenía sus propias ideas, seguro bien intencionadas según él, en su propia prudencia, en su propia opinión, pero a la luz de los valores de Dios totalmente equivocado. Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Terrible. Estamos frente al caso, una vez más, note cómo empezó entonces el relato. Note cómo había empezado para referirse a este Simón. En el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón. ¿Notó? Era un hombre, claro, lógico, pero más tarde vimos que creyó. Entonces podemos decir que Simón había creído que había creído. Creyó que creyó. Nosotros manejamos el mismo verbo para decir dos cosas totalmente opuestas. Cuando estamos totalmente seguros de algo, uno dice, claro, yo así lo creo. Y cuando estamos con dudas, dice, bueno, creo que sí. ¿No? Y sin embargo es el mismo verbo. ¿Cómo saberlo? Por eso podemos decir, Simón creyó que creyó. ¿Cómo se evidenció que no? Más tarde por los resultados, por sus frutos. Después de haberlo enjuiciado, y Pedro le recomienda el remedio, arrepiéntete. Un cambio total de mente, de corazón total. ¿Y qué hace Simón? Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Oren ustedes por mí. Haga usted una oración por mí. Qué común, qué vigente se nota, ¿no? De nuestros días. Simón no dijo, sí, yo necesito eso, yo lo voy a hacer. No, rueguen ustedes por mí. ¿Y qué más? Termina diciendo, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué está diciendo? Sí, no me conviene, no quiero estos resultados. Se preocupó por las consecuencias, no por la causa, que era su corazón. Este es el caso de la simonía. El caso que puede afectar ahora, podríamos decirlo con temor y temblor, a cierto tipo de creyentes. Cuando digo creyentes, permítame, ¿a qué me estoy refiriendo? Así como existe creyente incrédulo. Recuerda, Tomás es un caso, él era el creyente incrédulo. También corremos el riesgo de convertirnos en creyentes que creímos que habíamos creído. No estoy ese trabalenguas. ¿Cuándo? Cuando en realidad no hemos experimentado la obra directa de Dios Espíritu Santo. Y eso empieza
con un cambio total, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no va a haber la transformación. Y por eso los frutos se evidenciaron. Los frutos se evidenciaron que no había cambiado, tenía totalmente todo un enfoque diferente. Así que han enfrentado este nuevo engaño y han salido avante. Versículo 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Gracias al Señor, la verdad del evangelio prevaleció sobre el error. Hoy hay tantos evangelios, el evangelio de, complete usted, puntos suspensivos. Pero Pablo ha advertido durísimamente en Gálatas, no que hay otro evangelio. Y si hubiera ahí algún otro evangelio que otra persona, que aún él mismo lo trajese, sea anatema, maldito, bajo maldición. Así que no hay tal, es uno solo. Y el evangelio es sinónimo de una persona en Cristo. No es el cristianismo, es Cristo. Y el producto, es el efecto, es el cambio total, salvación, santificación. Así que ahí está, sigue vigente. Necesitamos una vez más entonces no confundirla. Y esto no se obtiene con recursos humanos, no se puede comprar. No es algo que dependa de mi capacidad, es un regalo. Porque si fuera por dinero sería imposible tener todo el precio que requiere. Así que si ese es el caso, usted tiene una religión, pero no tiene esa seguridad. Usted puede participar de rituales, pero ve que no tiene una relación con Cristo. Este es el momento para que, como le dijo a Simón, se arrepienta. Hoy es el día aceptable. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos una vez más esta advertencia tan ilustrativa de que aún vamos a enfrentar el engaño de manera y matices sutiles. Y Señor, esto es fruto de nuestro propio corazón. Así nos habías advertido desde el Antiguo Testamento, engañoso y perverso en nuestro corazón. Y amado Dios, que estemos ciertos en quién hemos creído, que hemos puesto nuestra fe, habiendo ido en arrepentimiento, hemos puesto nuestra fe en Cristo. No lo hemos puesto en una congregación, en un ministro predicador, sino en Cristo, aquel que pagó nuestra deuda, aquel que vivió de una manera santa y calificó y murió tomando nuestro lugar y resucitó como demostración de que venció la muerte, que pagó nuestra deuda. Y ahora, Señor, porque Él vive en nosotros, podemos vivir. Señor, y así podamos también estar ciertos de cómo podemos nosotros ser también tentados al engaño, y que una vez más tengamos clara con la luz de tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Al concluir, quiero hacer 3 cosas. Primero, invitarle a que, por favor, estamos en una nueva programación. Quiero animarle que ahora nos siga todos los días, de lunes a sábado, de nuestros devocionales, de lunes a sábado. Ya estamos ahí, de lunes a sábado. Y por ello también quiero agradecer a nuestros hermanos de la iglesia, hermanos como hemos aprendido, de calificaciones espirituales, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, justamente que nos están ayudando a compartir la palabra de Dios. Así que síganos de lunes a sábado y gracias a ellos les esperamos.